Sol TV Esmeraldas informa. Están presentes aquí, Sol TV. Muchas gracias por asistir a una entrevista muy importante con un gran hombre, un gran personaje, un hombre humilde, sencillo, con valores, con buena actitud, sobre todo muy responsable y muy puntual. Créalo que la trayectoria que tiene el compañero Héctor Estupiñán Erazo es una trayectoria muy importante, por eso la mayoría de los compañeros han visto de desearle en este día una entrevista, para que a través de la entrevista sea una entrevista de motivación para las futuras generaciones, que sepan que cuando hay honestidad, hay humildad, la gente a veces quiere decirle, bueno, vamos a ir con una entrevista, para que sepan toda su trayectoria, sus esfuerzos, su sacrificio que él ha hecho para tratar de que las cosas puedan mejorar de la mejor manera. Pero ese es el cambio que nosotros queremos, para tratar de que siempre las personas lo miren a don Beto como una persona de bien que ha sido. Un hombre ilustrado, un hombre ético, un hombre con cultura, con educación, donde a través del tiempo y el espacio se ha forjado y se ha formado con esa identidad que representa a los periodistas y a los medios de comunicación, donde ha tenido la oportunidad de trabajar en algunos medios. Y créanlo que nosotros los esmeraldeños los sentimos contentos porque tenemos un representante de la comunicación. Muchas gracias, don Beto, por aceptarlo la invitación, y lo invitamos para que salude ante su pueblo, su país y el mundo entero. Bueno, gracias, abogado Ignacio Angulo, Cristian Andrade Flor, y a ustedes, amigos televidentes, también muchas gracias por esa paciencia que tienen de vernos y de escucharnos a través de estos medios que manejan los compañeros. Un gusto saludarles y, bueno, para compartir esta entrevista programada en este día, estoy a las órdenes, abogado. Bueno, la experiencia y la capacidad que usted tiene, su trayectoria, si los puede nombrar, en qué medio ha trabajado y qué tiempo tiene usted como periodista. Bueno, son 50 años de periodismo. Hemos hecho, digamos, nos iniciamos... 50 de 70 de vida, ¿cuánto tiene de vida? De 69, sí, 50 de 69 años de edad que tengo. Me inicié con un gran maestro del periodismo esmeraldeño ecuatoriano, el doctor Ronald Murillo Cabrera, que fue quien me llevó, me dio la oportunidad de ingresar a la radio, La Voz de Esmeraldas, allá por el año de 1975, 76, a Radio La Voz de Esmeraldas en el ámbito del periodismo deportivo. Éramos estudiantes todavía nosotros del Colegio Nacional 5 de Agosto. Y ¿cómo se llamaba el programa, hombre? El programa se llamaba Suceso Deportivo, ¿sí? La radio quedaba en la calle Bolívar y Piedradita, allí donde es ahora Claro. Sí, allí quedaba donde es acá donde queda Claro, en la Bolívar. Sí, de allí pasó al cuarto piso del edificio de la Mutualista Luis Vargas Torres. Allí nos iniciamos en el ámbito deportivo. Luego, en el trajinar de esto, hemos trabajado en Radio La Estación de la Alegría, hemos trabajado en Radio Iris, radios que ya no existen, ¿no? Radio Unión AM, Radio Unión La Rumbera. Bueno, trabajando en La Voz de Esmeraldas también luego nació la primer radio FM aquí en Esmeralda, Radio Gaviota, del señor Héctor Endara. Y colaboramos también para Canal 6 de televisión en ese entonces, hoy Telecosta. En televisión también hemos pasado por Telemar, otras radios donde también hemos trabajado, Radio Candela, hemos estado en Radio Caribe, y bueno, hemos transmitido deporte, básquetbol, fútbol, natación, box. Hemos también transmitido atletismo, bueno, de todo un poco hemos aprendido. De allí, bueno, nos incursionamos también en el periodismo noticioso, cultural, religioso. Hemos estado también en Radio Mix de aquí de Esmeraldas. Y bueno, es una experiencia muy larga, una trayectoria muy amplia, que la aprendimos de radiodifusores que en ese entonces nosotros teníamos, ¿no? Aquí en Esmeraldas, Héctor Endara,
estaba Raúl Delgado Garay, escuchábamos periodistas de Quito, de Guayaquil, y realmente fue, digamos, ha sido momentos muy buenos que me han permitido aprender de todo un poco. Hemos aprovechado esto, sí, lo hemos aprovechado para aprender y tratar de ir mejorando poco a poco. Bueno, eso es importante, la realidad, la situación, la experiencia, la labor desempeñada por este humilde servidor, un hombre también que es parte de los primeros periodistas también, como se han formado aquí en Esmeraldas, ¿no? También en lo deportivo, que conoce la realidad, cómo nació y creció el deporte de Esmeraldas. Sí, justamente, mire, yo recuerdo cuando yo ingresé a trabajar con don Ronald, yo era el reportero, me enviaba a las reuniones de los organismos deportivos, yo le llevaba las entrevistas y de allí en las transmisiones que hacíamos, por ejemplo, básquetbol en el antes Coliseo Cayapas, que no tenía la cobertura, digamos el techado que tiene ahora. Se jugaba el básquetbol al aire libre, era totalmente la cancha de cemento, y fue la época gloriosa del básquetbol de Esmeraldas, ¿no? Donde teníamos a basqueteras como Pilar Tenorio, Melba Gijón, teníamos a Nubia Villasís, y yo era el borde de campo que le hacía, ¿no? La primera oportunidad que tuve de narrar un partido de básquetbol, y fue en un campeonato nacional, fue en el Coliseo Cayapas en ese entonces. Jugaba Esmeraldas con, si mal no recuerdo, era con Manabí, en un campeonato nacional senior, y había un partido de fútbol internacional Ecuador-Paraguay que era televisado. Entonces mi maestro Ronald Murillo me dijo: don Beto, esta noche yo no voy al Coliseo, usted verá cómo se la acomoda allí con don Héctor Endara. Y bueno, don Héctor Endara me dice: usted le toca, pues hijo, usted le toca narrar en esta noche. Y lo mejor del mundo para mí fue que me tocó en esa noche realizar esa transmisión de básquetbol. Mi debut como narrador fue con personas que realmente del básquetbol conocían muchísimo, ¿no? El extinto Jack Warner Mina Obando, que era hasta árbitro internacional de básquetbol. Con él me tocó compartir esa transmisión, y de igual manera con don Arcas, no sé si ustedes se recuerdan, muchos se han de recordar, Aristides Castro Rodríguez, que era una leyenda del periodismo. Con esa gente me tocó compartir. Entonces mire cómo yo me sentí realmente el hombre más feliz del mundo, ¿no? Bueno, eso es importante saber esa historia, pero en todo el trayecto y en el trabajo, alguna anécdota ha de tener que tiene que haberle pasado, que alguna vez quizá usted dice: no quiero seguir en los medios deportivos, en la prensa. Y también cuántas personas usted todavía, con ellos, con quién nomás usted elaboró, y quiénes son los periodistas, si algunos viven todavía o ya se fueron. Bueno, sí, les cuento que yo he transmitido fútbol desde muchos estadios del país, y el periodismo me ha permitido a mí conocer algunas provincias del país, conocer los estadios, ¿no? Yo he transmitido campeonato nacional de Quito, de Guayaquil, de Ambato, en Riobamba, en Loja, hemos estado en Cuenca, hemos estado también en Quevedo, en Babahoyo, en Portoviejo, en Manta, casi en todo el país, ¿no? Y me acuerdo una vez cuando teníamos aquí en Esmeralda 3 equipos en la primera divisional, que eran: el primero que llegó Esmeraldas Petrolero, el segundo que llegó fue Centro Juvenil Deportivo, Juventus, y el tercero el Centro Juvenil Deportivo. Íbamos con el compañero Jefferson Valencia Tenorio, que me hacía comerciales, íbamos a Ambato, jugaba Juventus Técnico Universitario, y digamos, nosotros, el partido era a las 11 de la mañana en el Estadio Bellavista de Ambato, y salimos de aquí 5 de la mañana, había una cooperativa denominada Sudamericana, y íbamos por Ayuriquín, y el carro la caja de cambio le falló, y hasta aquí nomás.
Y ahora sí, nosotros allí en el camino, a ver qué hacemos, qué hacemos. Pasaban carros, alzábamos manos y nadie paraba y nada. Y nosotros sufríamos por esa transmisión porque ya la hora se acercaba. Y justo pasaba un camioncito donde iba un señor, hoy es abogado, Rosero, Luis Rosero, él era dirigente del Juventus y él iba con su familia, iban a ver el partido también. Y él ya nos reconoció y paró, dice: muchachos, lo único que puedo hacer con ustedes es en el balde. Entonces no nos tocó otra en el balde, imagínense subir toda esa cordillera y de allí llegar hasta Ambato. Pero bueno, llegamos con las justas al Estadio Bellavista, ya teníamos líneas separadas, armamos equipo y bueno, gracias a Dios se transmitió. Esa fue una de las anécdotas. Bueno, eso es importante, esas anécdotas, que es bueno que la ciudadanía sepa el esfuerzo y el sacrificio. Bueno, vamos a darle el paso al licenciado Jorge Orellana. ¿Alguna pregunta que tenga? Bien, esto de la comunicación, más que como profesión pensar en lo económico, esto es un apostolado, don Beto. Quienes venimos haciendo la comunicación hoy en día deberíamos estar bien posicionados económicamente. Pero ha sido una de las profesiones, como otras también, menos remunerada, menos reconocida, mal pagada, en otras palabras. ¿Qué experiencia le ha dejado todo esto que estamos mencionando, don Beto? Bueno, le cuento que así es, ¿no? Como usted, como todos, llevamos en las venas, en la sangre, llevamos esto del periodismo. Esto nos gusta porque esto nos ha permitido que realmente la gente nos conozca. La gente nos conozca y la gente nos respeta, porque amén de por allí que alguien se sintió herido porque se manifestó alguna cosa, pero no se lo hace con mala intención, sino de que se corrijan las cosas y que esto cambie, porque queremos el bien de Esmeraldas, del país. Entonces, realmente nosotros servimos de puente, porque eso me decían, nos decían los profesores en la universidad, sobre todo el extinto Carlos Ojeda San Martín. El periodista sirve de puente entre la autoridad y el pueblo. Y nosotros debemos de trabajar para el pueblo, no para la autoridad. Porque es el pueblo el que necesita. La autoridad está bien, está cómodo, tiene todo, pero es el pueblo el que necesita. Y realmente la autoridad tiene que trabajar para el pueblo. Entonces, nosotros lo que hacemos es abonar a ese trabajo, ¿no? Claro que los tiempos han cambiado, hemos sido maltratados por gobiernos anteriores, sobre todo por un gobierno, que no vale decir nombre, ¿no? Fuimos maltratados los medios de comunicación, fuimos maltratados los periodistas, que no se podía hablar. Se pretendió coartar la libertad de expresión. Exacto, y el que hablaba iba preso o era enjuiciado, y los medios eran sancionados, pagaban multas, y bueno. Entonces, realmente, Jorge, ese es el apostolado, como usted decía, y durante todo el tiempo que nosotros hemos trabajado, dígase usted, no que tuviéramos carros lujosos, pero sí por lo menos un carrito por ahí para movilizarlo, ¿no? Que salga de los recursos que ganemos en el periodismo, porque hay compañeros que tienen sus carros, pero porque tienen otros ingresos, otra profesión, ¿no? ¿No es cierto, Carlito? Entonces, así la situación. ¿A dónde quiere llegar con esta pregunta? Justamente a también saber reconocer a aquellos patronos que tuvo usted, ¿no? Que siempre fueron justos, que dijeron, bueno, esto va a ganar cada que tenga una transmisión. El narrador tanto, voz comercial tanto, el comentarista, borde de campo o quien sea, o el técnico que queda acá para hacer control tanto. Fueron muy pocos aquellos patronos que fueron justos en su momento, ¿no? Sí, le cuento por ejemplo que yo en Radio La Voz de Esmeraldas fui empleado de planta y sí tenía una mensualidad. ¿Era en Sucre en esa época? Era en Sucre, sí, y se cobraba quincenalmente y eran cumplidos los pagos, fui asegurado también. Y le cuento aquí, por ejemplo, los medios de comunicación que siempre han pagado, por ejemplo, Antena Libre, donde también estuve, radio que era del Vicariato Apostólico de Esmeralda. Radio Unión también pagaba sueldo, Radio Iris, La Voz de su Amigo, sí, las radios que siempre sobresalieron pagando
pagando sueldo. Pero hoy en la actualidad, la única que sigue pagando es La Voz de su amigo. El resto realmente le dan el espacio. Muy aparte de y los usted canales fijos, ¿no? busque- Muy aparte de los canales fijos. Claro, que también, bueno, algo le reconocen a la gente, ¿no? Ajá. Pero de allí le dan el espacio y usted vea cómo baile con su pañuelo. Bueno, importante las preguntas de Jorge Orellana, un hombre también periodista con experiencia, que conoce la realidad, que también pronto lo vamos a tener aquí porque se lo merece también, un hombre sacrificado. Vamos a darle el paso al compañero Carlos Villa de Comunitaria, de Noticia Comunitaria. Bueno, muchísimas gracias, don Beto Estupiñán y Ignacio Angulo. Don Beto, de su tiempo de inicio hasta la actualidad, ¿qué tanto ha evolucionado la comunicación? En este caso, la comunicación deportiva. Bueno, les cuento que, por ejemplo, en mis inicios, cómo se hacía una transmisión deportiva, ¿no? O una transmisión de fuera de estudio. Por ejemplo, las radios, yo me recuerdo Radio Iris, Radio Unión, La Voz de Esmeralda, tiraban líneas desde el estudio hasta el estadio, por ejemplo, al Coliseo. Líneas de esas que se utiliza para el teléfono el convencional. Estamos hablando de kilómetros, ¿no? De distancia. Exacto, y se aprovechaban de los postes que nos dan energía eléctrica. Entonces, era como que se hiciera una transmisión en estudio, ¿no? Salía nítido. Sí. Ya después se utilizó el teléfono convencional. Entonces usted iba A CMT en ese tiempo. en ese entonces era Andinatel. Andinatel. A pedir una línea Sí, entonces usted provisional. compraba una línea provisional y llegaba el personal de ellos y se lo instalaba en el estadio. Usted llevaba su amplificador, llevaba su micrófono y bueno, conectaba, llamaba a la radio y usted conectaba y hacía la transmisión. Un poco más fácil ya, Sí, o más tecnificada. claro. Y había, por ejemplo, también el inalámbrico, usted conectaba la consola, todo eso y hacía el servicio de abajo, de los graderíos, de afuera del estadio. También habían los RPT-15. Las Exacto. Motorolas. Después habían unos equipos, los RPT-15, que la primera empresa que trajo aquí fue Radio Unión. Después trajo Héctor Endara. Sí, con esos equipos Unas usted... cajas pesadísimas. sí, unas cajas pesadas, inclusive con unas antenas largas, altas. Y usted cargaba esos equipos y estaba el receptor en el estudio y usted llamaba y transmitía. Y a cambio. Sí, inclusive Radio Unión, me acuerdo del finado Raúl Humberto Delgado Clavijo, hizo transmisiones con esos equipos desde el Estadio Olímpico Atahualpa, cuando teníamos el fútbol profesional de primera aquí en Esmeralda, ¿no? Ahora pues se lo puede hacer con un teléfono celular. Un celular. Sí, usted lo puede hacer, es más fácil ahora hacer una transmisión. Claro que no tiene la misma calidad que antes, ¿no? Pero Y además, realmente... por un celular es un servicio limitado, porque solo lo tiene usted acceso y su compañero de al lado. Exacto. Pero para darle al borde del campo ya no se puede, ¿no? Ya no, o solo utilizando una consola así. Adicional. Una consola con Ajá. el inalámbrico sí lo puede hacer, ¿no? Otra preguntita, mi estimado Beto Estupiñán. Usted nos dio la edad que usted tiene. Hay periodistas jóvenes, deportivos, que ya están viniendo, siguiendo sus pasos. Bueno, yo tengo 69, voy a cumplir en diciembre, ¿no? Ya mismo. Y le cuento que aquí, por ejemplo, de los periodistas deportivos, Ronald Murillo es el más antiguo, ¿no? Pero igual Pero más años que usted. Exacto, sí, porque él inició, yo les pongo unos 15 años antes que yo, o 10 años antes, pero él ya no hace periodismo deportivo, ¿no? Él hace periodismo de opinión en otros aspectos, claro que ahí mete sus cuestiones deportivas. Sí. Y allí, por ejemplo, otro que recuerdo, Héctor Valencia, ya no hace periodismo, algunos han fallecido, ahora lo tenemos, Kerciades Lastra ya está un poco delicado de salud, ya no lo hace,
Aquí lo tenemos a Jorge Orellana Montaño, que El más joven de todos los. serían los deportivos. que quedamos en el ámbito deportivo como narradores. Aquí surge otra pregunta, permítame un ratito, mi querido Carlos. ¿Por qué considera, Beto, que la gente joven no ha querido incursionar en el periodismo deportivo? ¿Será porque ven la parte económica? ¿Será porque Lo rentable. no quieren dedicarse a aquello, más bien lo dedican a la farándula, a la noticia y otras cosas, menos a lo deportivo? ¿Cuál sería el aspecto, analizando ahora? ¿Por qué la gente no quiere incursionar en el periodismo? Yo considero que es lo económico, lo rentable, como decía el abogado Ignacio Angulo. Es lo económico, porque realmente no pagan los dueños de radio, y además que no hay eventos deportivos como había antes, ¿no? En otras provincias, por ejemplo, el periodismo deportivo se ha venido evolucionando, han aparecido figuras, pero es porque allá tienen fútbol profesional. Permanentemente. Sí, tienen también las universidades, aunque lo de la universidad no es tanto, ¿no? Pero acá en Esmeraldas no tenemos fútbol, no tenemos actividad deportiva, donde diga usted, el dueño de X radio diga, vamos a transmitir, y ya no transmiten tampoco, ¿no? Es lo comercial, porque el comercio mismo no apoya aquí, no es suficiente como para hacer transmisiones deportivas. ¿Llegará el momento de apagar el micrófono deportivo, mi estimado Heriberto? Usted dice que no hay jóvenes que se están dedicando al periodismo deportivo. ¿Habrá algún momento que se apague el micrófono deportivo? Yo pienso que si seguimos así, va a llegar ese momento. Porque ya Edilberto Estupiñán, Alberto Estupiñán, ya de pronto, por alguna situación, gracias a Dios todavía tengo voz, y Jorge Orellana de igual manera, y si no aparecen figuras, mire que ahorita en la actualidad solo 2 radios aquí hacen programas deportivos, ¿no? Que son Radio La Voz de su Amigo y Radio Caribe, el resto no hacen programas. Bueno, la Chachi hace también el ingeniero... Sí, me olvidaba de Radio Chachi, sí, perdónenme. El ingeniero... Radio Chachi, el doctor Jacinto Alcíbar Pinargote, sí, tiene razón. Allí también he estado colaborando. Pero igual le sobrepasa también los 70 años. No, él está sobre los 66 años, yo soy mayor que el doctor. ¿Será que está maltratado entonces? Habría que preguntarle a él. Cuando hacer el interrogante Carlos Villa, y siendo justo, de no renovación de gente que quiera a nivel del periodismo deportivo incursionar, nos referimos a Esmeralda, porque a nivel nacional usted ve la cantidad de jóvenes que han estudiado, que tienen su título, que tienen otros títulos y que están haciendo comunicación deportiva. Claro. A nivel nacional sí los hay, eso sí nos dan palo. Sí, ¿Por qué razón? Porque esas provincias, los dueños de esos medios, Sí. les gusta el deporte y transmiten hasta del barrio un campeonato que hay. Acá es que es lo duro, porque siempre se fijan los dueños en lo económico. ¿Qué me da el deporte? ¿Cuánto hay por esa transmisión? Nada. Busquen la publicidad. ¿Quién te da publicidad? Entonces, por eso de pronto la juventud no está incursionando por allí, ¿no? Sí, Acá sí. en Esmeralda sobre todo. Sí, no, lo que usted dice, Jorge, es la realidad, y yo estoy de acuerdo con lo que usted manifiesta. Y otra situación también es que de pronto aquí antes hubo una asociación de locutores de radio y televisión, hoy hay un círculo de periodistas deportivos y estamos estancados, estamos quedados. Yo pienso que el círculo de periodistas deportivos del Ecuador Núcleo Esmeralda debería tomar acciones en este caso y de hacer cursos, seminarios, ir preparando. Jorge, Beto Estupiñán, el mismo Ronald Murillo, Jacinto Alcíbar, podríamos nosotros preparar a gente, narradores, comentaristas y bueno, gente que realmente haga transmisiones deportivas. Bueno, eso es importante. Vamos a darle paso también al canal, ¿cómo es? Sol TV, con su gerente Andrade, Cristian Andrade. Buenos días, amigos que están en la señal en vivo. Don Beto, ¿alguna vez usted ha incursionado en la televisión nacional o televisión provincial de Esmeraldas? Bueno, en la televisión nacional no. La televisión provincial sí, como lo decía al inicio de la entrevista, yo trabajé en ese entonces era la cadena Blanco y Verde, que estaba Voz de Esmeralda, AM,
Radio Gaviota FM, y estaba el canal de televisión. Yo me acuerdo, 6. nosotros, Canal 6, nosotros íbamos en el campeonato de básquetbol, íbamos a las otras provincias donde Esmeralda jugaba. No salíamos en vivo porque no había la tecnología de ahora para hacer transmisiones en vivo, pero sí se grababa el partido, narraba quien habla y Tony Marchán Ruano, y después se pasaba en diferido acá el partido. Estuvimos también en Telemar, allí de manera esporádica. En Telecosta también estuvimos haciendo también por un corto tiempo un programa deportivo, y ese ha sido mi paso por la televisión local. Nacional, no. Pocos narradores. En sus últimos años, ¿a dónde lo quisiera terminar como periodista deportivo? Como periodista deportivo, bueno, eso hay que esperar que Dios lo diga, ¿no? Porque uno tiene aspiraciones. Lo que pasa es que tampoco uno, les digo con honestidad, con sinceridad y con la humildad que me caracteriza, yo no he querido salir de Esmeralda. Porque si yo antes, dígase usted, unos 15 años antes, yo hubiera querido, yo, como dice el dicho, nadie es profeta en su tierra, de pronto yo me hubiera ido a Usted Quito, es la a Guayaquil. camada de Víctor Poveda, Loma. Claro, claro que sí. Entonces, yo de pronto hubiera pegado en alguna de las radios, porque les cuento que hay muchos narradores en Quito, en Guayaquil, en otras provincias, pero como los narradores que habían alguien, y Jorge no me va a dejar mentir, como los Petronio Salazar, como los Rudy Ortiz, como los Carlos Efraín Machado, los Alfredo Rodríguez Col, Carlos Rodríguez Col, como el doctor Quijije, los narradores que habían en Radio Sucre y tantas otras radios, ya no hay, ¿no es cierto? Sí, y los que vienen no tienen las condiciones y las cualidades de ellos. Hacia allá iba a ir mi pregunta, Ajá. porque esto de la narración deportiva, el narrador deportivo, más allá de prepararse, es una virtud, ¿no? Que un solo narrador pueda narrar diferentes disciplinas, eso es una virtud, ¿no? Hay periodistas deportivos que solo narran una disciplina, las otras no las pueden narrar. De pronto no porque no se conozcan el reglamento, sino porque esto no es una cosa tan fácil, de que coge un micrófono y va a narrar, no, es una virtud, ¿no? Sí, sí, y eso yo, gracias a Dios, lo tengo, ¿no? Aquí en Esmeraldas hubieron unos Juegos Deportivos Nacionales en 1996, y justo me contrataron allí yo estaba en La Voz de Esmeralda y me contrataron para la Voz de su amigo, y transmitimos de todo. Y mire que para esos juegos, la Federación Deportiva de Esmeralda hizo un curso para box. Yo me metí al box porque yo no sabía. Reglas del box. Y, por ejemplo, un uppercut, un golpe al estómago, al mentón, Gancho, y todo eso, izquierda. gancho y todo eso. Entonces, en ese curso lo aprendí y narré box, narramos natación, narramos atletismo, narramos fútbol, básquetbol, vóley, el vóley internacional, ¿no? El de 6. Y bueno, gracias a Dios, algo hemos aprendido, ¿no? Y cada deporte tiene sus propias normas y reglas. Claro, es como por ejemplo narrar tenis de campo, eso es complicado, eso sí no lo sé, ahí O no me ping-pong, meto. o ping-pong. O ping-pong, allí no me meto, lo mismo que el béisbol, allá no, eso sí desconozco. Un detalle más, don Beto, ahora que usted hace acuerdo de esos Juegos 1996. Ajá, sí. Tuvimos la oportunidad de compartir con colegas de Radio Sucre, dos paisanos, cada uno en su lado, y este negrito en medio, Sí, me también acuerdo. narrando los Juegos Deportivos, y no me conocían supuestamente Así quién es. era. Pensaban que era del Chota que había venido, y ahí estaban mano ¿Verdad? a mano ¿Verdad? con estos hermanos de Ambato, ¿no? También nos tuvimos la oportunidad de estar en esos Juegos, ¿no? ¿Verdad? Sí. Sí, yo me recuerdo, mire, por ejemplo, en el Coliseo Cayapa, justo nosotros estábamos para La Voz de su amigo, y al ladito estaba Jorge Radio Orellana Sucre, en una Radio cabina, Sucre, ¿sí? Radio Sucre. Y el negrito, como digo, ¿por qué el negrito, no? Sin camisa, Colorado, supo. sin camisa por el calor, y la verdad nosotros nos quedamos así, bueno, ¿y este señor de dónde es, no? Que alguna radio de Ibarra que está transmitiendo, pero bueno, ya allí alguien dijo, no, es Radio Sucre Esmeralda, y bueno, ya de ahí poco a poco pues nos fuimos conociendo, y ya ahora somos compañeros, somos amigos, pero
Así es la situación. Bueno, eso es importante, don Beto, esa trayectoria, esa experiencia, esa capacidad. Quienes lo están siguiendo y lo están escuchando, que sepa la juventud, la humildad en el ser humano le permite fortalecerse como profesional, y eso es un ejemplo, don Beto, para las futuras generaciones. Don Beto, agradecerle a usted y a los medios como Sol TV, Radio TV y Noticia Comunitaria de Carlos Villas, agradecerle por su gentileza y habernos aceptado la invitación para llevar adelante esta entrevista, y le dejamos con las palabras finales. Sí, agradecerle a usted, abogado Ignacio Angulo, a los compañeros que representan a estos medios digitales, a los amigos televidentes, y bueno, yo he tenido la oportunidad de compartir micrófono con Jorge, con Ronald Murillo, con Juan Mendoza Albán, que ya no está con nosotros, con Jorge Delgado Clavijo, Horacio Mendoza Díaz, con Tony Marchán, Jefferson Valencia, bueno, con Galo no, cuando yo ingresé pues ya Galo ya no estaba con nosotros, con Luis Murillo Cabrera, también ya no está con nosotros, con Luis Pincay García, con el compañero... El ingeniero Gary Cortés. También con Gary Cortés Ocampo, con el compañero que falleció hace poco, narrador que estuvo en Radio Unión, no me acuerdo. Francisco Delgado Reyes. Con Francisco Delgado Reyes, con Javier Reyes Delgado. Sí, con Javier Plaza Estupiñán, con Colón Castillo, Tony Marchán Ruano, sí. Bueno, hemos compartido con casi todos los compañeros que han hecho periodismo deportivo durante la historia aquí en Esmeralda, y creo que hemos aportado en algo para que el deporte de Esmeralda avance. Claro que en la actualidad los dirigentes no se dejan ayudar, abogado. Para mí ha sido un gusto, un placer, pues, y buen día para todos. Muchas gracias a Dios, y el tiempo en su caminar le siga dando fuerza, energía, sabiduría, paz, tranquilidad y paciencia. Gracias. Y con esa fuerza que tiene siga también haciendo el periodismo deportivo, y también cuando tiene la oportunidad de hacer noticias. Muchas gracias a todos los medios presentes. Que Dios y el tiempo le siga dando esa energía y esa sabiduría. Muchas gracias. Sol TV Esmeraldas informa.